Buenas tardes, estamos con el doctor Alfonso Montalvo, quien nos va a ilustrar un poco sobre el tema de cómo enseñar filosofía y su importancia dentro de la educación. En sí, en el campo de enseñanza para los niños. Entonces, doctor, en breve rasgo, ¿cómo me puede definir el término filosofía y su importancia en la educación? Bien, la filosofía es una visión general sobre la totalidad de la realidad. En esta visión general entran como ingredientes muy importantes la criticidad y la racionalidad. Es decir, yo pregunto sobre los distintos aspectos de la realidad, lo hago de manera crítica y racional y espero también unas respuestas críticas y racionales. ¿Qué significa esto? Que lo crítico y lo racional tiene que ver con el hecho de que no puedo responderme ni preguntarme ingenuamente y tampoco puedo ni preguntarme ni responderme de manera arbitraria. Tengo que estar entre estos dos polos de ingenuidad y arbitrariedad. Eso es lo que conocemos generalmente como crítica y racionalidad. Yeah. La importancia de la filosofía en la educación pues es evidente. La educación debe educar, valga la redundancia, en mentalidades críticas, racionales, autónomas, que sepan elegir criterios reales para dirigir la propia existencia. En eso, según mi perspectiva, radica la importancia de la filosofía en la educación. ¿Tiene usted alguna noción sobre la propuesta de enseñar filosofía a los niños en la actualidad y cómo ve usted este proyecto? Sí, he conocido de esta línea de la filosofía, que es filosofía para niños. Me parece que uno de los autores importantes sobre esta línea en la filosofía es Lippmann, si mal no recuerdo. Sí, así es. Pero desafortunadamente no tengo experiencia en esta línea. Sin embargo, yo creo importante que la filosofía deba enseñarse desde la infancia a los ciudadanos. Según su trayectoria como profesor de filosofía, ¿cómo se debería impartir esta asignatura a los niños? Yo creo que a los niños, igual que a los adultos o a los jóvenes, la filosofía debe impartirse centrándose en la argumentación. Eso significa que exigir o pretender, intentar que cualquier afirmación, sean de los niños, de los adultos, de los jóvenes, se haga bajo principios de fundamentación de estas conclusiones o afirmaciones. Es decir, buscar premisas que validen lo que yo estoy afirmando o negando respecto de cualquier perspectiva de la que yo estoy discutiendo. En eso radicaría también para mí la educación, la filosofía para niños, en la argumentación, en darles a los niños parámetros de buena argumentación para que ellos puedan organizar su mente de manera racional y también después su existencia de manera racional. Esto implicaría que los niños lleguen a tener una autonomía de pensamiento que es muy necesaria en el mundo, dada la tecnología, los medios de comunicación, las redes sociales, que pueden desvirtuar el conocimiento que uno tiene de la realidad, y la argumentación sería una especie de cura de esta falseazón de la realidad. Ya, en lo que me ha comentado se notan algunos principios sobre el cómo enseñar esta asignatura a los niños, pero ¿podría mencionar así en concreto qué principios se deberían tomar en cuenta al momento de impartir la filosofía a los niños? Sí, yo voy a insistir en que la filosofía para niños debe centrarse en la argumentación. Es decir, que los principios, los criterios para enseñar filosofía para niños deben estar alrededor de la buena argumentación, de los esquemas de argumentación correctos que fácilmente se pueden impartir a los niños en forma de cuentos, de leyendas, de juegos. La buena argumentación significa que una afirmación o una negación que los niños hagan tenga las suficientes premisas, el suficiente apoyo en las premisas para que sea correcta. Y educar a los niños en ellas me parece que es el criterio principal. Bueno, siempre nos recalcan el campo en que al enseñar la filosofía
hay que despertar en los educandos ese criterio reflexivo y crítico. ¿Cree usted que con esta asignatura se despertaría en los jóvenes este carácter crítico y reflexivo en los niños durante toda su vida, o sería solo en el momento en que estudian y ya después esto como que quedaría atrás? Yo creo que la filosofía para niños sería efectiva en el hecho de que esta criticidad, esta racionalidad, no se ejerza solamente en el aula o en las clases, sino que vaya más allá y los niños empiecen poco a poco a utilizarla en su vida cotidiana, en la relación con sus otros compañeros, en su relación con sus familiares, con sus padres, con lo que pueden oír y ver en los medios de comunicación, en una tablet, en una computadora o en un teléfono. Yo creo que esa sería la ventaja. ¿Qué le recomendaría usted a los docentes en el momento de impartir esta asignatura? Yo suelo recomendar en mis clases a las personas que van a ejercer la profesión de profesor que se pongan en el lugar de los niños, que traten de explicar las cosas de tal manera que un niño de 8 años, una niña de 8 años les pueda entender sin ningún problema. Tener la capacidad de hablar un lenguaje sencillo, oportuno, pero a la vez crítico y argumentativo, me parece que es una cualidad esencial para ser profesor de filosofía para niños. Usted me comentaba al principio, antes de entrar a la entrevista, de que usted era, el profesor Alfonso Montalvo. ¿Cuáles son sus asignaturas que imparte a los jóvenes en la Facultad de Filosofía? Yo tengo a cargo las materias de un área de la filosofía que se conoce como filosofía de la ciencia o epistemología, e incluyen materias específicas como teoría del conocimiento o filosofía del conocimiento, lógica, filosofía social de la ciencia, entre otras. Y estoy en esta línea, digamos, lógica y epistemológica de la filosofía. Bueno, le agradezco mucho por su tiempo y por permitirme realizar esta entrevista.